Auspician este programa Colector, Colegio de Escribanos de Córdoba. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. No te conformes con cursar en un aula. Estudia en laboratorios, en edificios inteligentes. Estudia con tecnología de vanguardia. Aprende con pasantías reales. No te adaptes a un solo formato. Que la universidad se adapte a vos. Porque mientras en otros lugares recién están llegando, nosotros ya estamos pensando en lo que viene. Estudiar en la Universidad Siglo XXI es más que estudiar. Es lo que sigue. 30 años innovando la educación. Si te estás enfocando en la risa de tu hijo y no en el agua con la que lo bañás, estamos haciendo las cosas bien. Aguas Cordobesas. El futuro, nuestro compromiso. Muy buenas tardes, bienvenidos a Pioneros. Hoy para recibir a alguien muy especial, porque le decía yo cuando conversábamos para venir al programa a Silvia Zanichelli, que de ella se trata, que ha sido una mujer que ha vivido muy cercana al poder sin ser poder, porque ella no estuvo en estos sillones del poder. Su padre fue gobernador, su ex marido fue gobernador y sus hijas, una de ellas está dedicada a la política. Qué bonito conversar con alguien que tiene tanto conocimiento y tanta vida vivida de los cordobeses. Por eso no perdamos tiempo. Empecemos ya, se las presento. Silvia Zanichelli con nosotros. Señora Silvia, qué placer que esté con nosotros, que haya accedido a este diálogo. Al contrario, muchas gracias por invitarme, Rebeca. Una vida siendo testigo de tantas cosas que les pasaron a los cordobeses. Realmente, y esto a mí, con mi Edipo no resuelto y totalmente asumido, me satisface, me alegra poder hablar de mi papá y de la historia. Qué bueno, hablemos de tu papá primero. Hablemos de mi papá primero. El gobernador Zanichelli, o sea, ustedes en la familia, ¿estaban preparadas de alguna manera para que tu padre fuera ese gobernador que fue? Mira, yo era muy chica. Cuando mi papá fue gobernador fue entre mis 6 y 8 años. O sea, muy chica. Pero lo recuerdo como una época linda, época que nos mudamos de casa. Y tuvimos casa porque no teníamos, vivíamos con una tía de mi madre en una casa muy grande en Barrio San Martín, donde nací y viví hasta esa edad. Tuvimos en la casa de gobierno, que se inauguró la Casa de las Tejas en ese momento. ¿Y allí fueron a vivir? Allí, en un chalet que era de las personas que hubieran cuidado, digamos, y estado a cargo de esa zona, de ese predio y del edificio, allí fuimos a vivir. Mira vos, ¿y vos tenés hermanas? Yo tenía una hermana, Ana, que murió hace unos años, Ana María mayor que yo. Así que en este momento estoy en ese lugar sin nadie de la familia cercana. Claro. Obvio que por la edad yo tengo 74 años, entonces pero es bastante común. A todos. Pero es bastante común ser la única que queda, pero también es una cuestión así como me siento reina madre con los, con los hijos, los sobrinos, los nietos. Te preguntan a vos. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba ahí de recuerdos y cosas? Sí. Era pequeña. Era muy pequeña. Era muy chica. Pero debes tener algunos recuerdos. Bueno, recuerdo, por ejemplo, si te sirven las anécdotas, recuerdo tener un lugar, para mí era secreto en ese momento, pero un lugar discreto por un costado donde entraba directamente a despacho de mi papá. Entonces, que jamás me puso un inconveniente, me sacó. No, al contrario, él me veía y entonces me sentaba en la falda porque aún era muy chica y participaba de alguna reunión. Pero era un minuto de gloria para él porque conectaba con la familia. Claro, en ese sentido nunca me sentí
apartada o Claro. limitada. No, La yo- política era parte de la vida de Total, ustedes. en mi vida, sí, desde que yo nací, estuve en la ¿Y política. tu madre? Mi mamá no participaba en política, pero era una mujer que amó a mi padre hasta el infinito y, bueno, se dedicó a él y a nosotros totalmente. Radical. Mi Gobernador papá radical. fue gobernador radical, pero con la aclaración que fue radical de los radicales intransigentes, de la UCRI. El radicalismo original se dividió en esas épocas en radicalismo del pueblo y la UCRI. Unión Cívica Radical Intransigente con Frondizi a la Claro, cabeza, que sí, fue sí, presidente. sí, recuerdo. En ese marco fue mi papá gobernador. Como te digo, un testigo que está ahí, que ayuda, que acompaña, yo pero siempre vos no soy- protagonizabas. No. Yo en general en mi vida soy de producción, no estoy en la... Ese es y me siento muy cómoda con ese lugar. ¿Sí? Sí, totalmente. Y siempre fue así. Siempre fue así. En algún momento te dijeron, pero no, Silvia, vos tenés que venir. Sí, alguien, pero poco. Poco. Mi hermana un tiempo cuando Unión Cívica Radical se vuelve a dividir, Unión Cívica Radical Intransigente se vuelve a dividir y aparece el MID, Sí. mi hermana participó un poco. Yo no, la verdad que nunca No. No. ¿Y vos cuándo lo conoces a José? A José Manuel lo conozco, yo tengo menos de 15 años. A mis 15 años ya me fue a saludarme, me llevó un regalo, fue la parte más formal y a partir de ahí empecé a estar al poco tiempo de novia. ¿Pero cómo se apareció en tu casa? No, se apareció en mi casa porque nos conocíamos por amigos comunes, obviamente. te había visto. Sí, Te obvio, había visto. teníamos amigos comunes. Y la primera salida fue una fiesta de egresados, imagínate la edad, la fiesta de Muy. egresados de un amigo. ¿Y cuántos años más tenía él? Pocos, dos años y 2 pico años más. Sí, 2 sí, años muy más. poco. Pero digamos que fue muy rápido el trámite. Enseguida, varios años de novios, yo lo conozco a esa edad y nos casamos, yo me casé a mis 20 años. Jovencita, muy jovencita. Sí, cuando ahora veo cosas de mi nieta Magdalena, que es la segunda en la escala de nietos, que son 4 nomás, pero Magdalena es la segunda, que tiene 19, y ante algunas cosas yo digo, ay, la Maggie tal cosa. Y después digo, pero si a la edad de la Maggie yo me estaba preparando para casarme. 20 años. Claro, 20 Qué años. bárbaro. A los qué 20 bárbaro. años nos casamos. Y te enamoraste. Perdidamente, Perdidamente. y totalmente. Totalmente. Y bueno, ahí vino un... Lo que se sí, dice, siempre lo hemos dicho, un encantador de serpientes. totalmente. Un hombre que Sí. bueno, capaz, muy seductor. Muy seductor, muy caballero, muy atento y con el plus de que mis suegros me querían mucho, me recibieron muy bien. Mi mamá también lo quiso mucho, mi papá ya no estaba acá porque mi papá murió cuando yo tenía 12 años. Y mi mamá también lo quiso mucho, pero mi mamá fue la que dijo, ay, pero este chico milita en el peronismo. Sí, mamá. Bandera roja, le puso, diríamos hoy. Un perito en un momento, pero nada más. Nada más. Y yo siempre tenía el as en la manga. Y el Tata, porque a mi papá le decíamos el Tata a nosotros. ¿Y el Tata? ¿Y el Tata con quién, la foto de quién llegó al gobierno? O sea que Y siempre acá ya estaba. se habló de diálogo, se habló de que nos teníamos que entender del partido que fuéramos. Entonces, bueno. Vos no llegaste con él a la gobernación. No, porque yo estuve de acuerdo al dicho que la novia del estudiante nunca es la mujer del doctor. En mi caso fue igual. Pero fue doctor. Pues fue doctor, pero doctor o sea, era. te tocó Las cuando hizo el campañas, charco, claro. cuando era cruzar el charco, Que el canario. toda esa época sí. Sí. Y después... ¿Cuántas campañas? 3, Varias. 4. Y cuando nosotros nos separamos, él era diputado nacional. Ya era diputado Era nacional. diputado nacional, sí. Escúchame, Silvia, y en ese momento, o sea, él ya de lleno, se dedica de lleno a la política. Sí. ¿Vos estabas de acuerdo? Sí, no, yo lo acompañé Lo absolutamente acompañaba. todo en este lugar que tengo, que digo que ya tomé toda mi vida en la producción, en el apoyo, en estar atrás. Una vez que nos casamos, tomar conciencia de que alguien se hacía cargo de la casa, de las chicas. Sí, y este hombre a esas cosas digamos, las veía, las Sí, las valoraba las valoraba. Sí, las valoraba. en su momento. Tuvimos nuestras diferencias como todo el mundo, obviamente, en ese tema pero sí, lo tenía muy en cuenta. ¿Y vos creíste que él iba a llegar a ser gobernador? Sí, por supuesto que sí.
¿Sí? Sí, sí, yo creí. Teníamos algunas cosas, en algunas cosas no estábamos de acuerdo y las podía escuchar. No creo que las haya llevado demasiado el apunte, pero las escuchaba cuando yo planteaba. Pero sí, yo creí. Sí creí que podría haber sido presidente también. Sí, lo creo. ¿Lo crees? Sí, lo creo, crees. lo creo. Cuando vos te separás de él, Sí. por una razón en particular. No, yo creo que las razones de los divorcios de las separaciones siempre tienen muchas aristas, ¿no? Creo que se crece distinto, que se van tomando conciencia de diferentes cosas, se van tomando las cosas de otro modo, y por ahí la persona toma otro camino y se enamora de alguien, y bueno, esto pasa, esto ocurre, puede ser tanto cualquier miembro de la pareja. En tu conocimiento previo, digamos, a todo eso, Sí. ¿vos lo tenías como un hombre enamoradizo o un poco Sí, de devaneos? Sí, había alguna que otra señal, pero yo no he sido naturalmente ni insegura ni celosa, nunca. Entonces tampoco fue un problema, digamos. Algún ruido por ahí, alguna cosa tomada con humor, pero bueno, Hasta un determinado momento. hasta un determinado momento, cuando ya la cosa fue en serio, porque yo también creo que lo importante no es la infidelidad como se la toma, el hecho de estar con otra persona. Yo creo en la deslealtad. Cuando la cosa es la deslealtad, que ya te lleva una cierta, entre comillas, doble vida o doble... Entonces eso ya no se puede. Y fuiste vos la que plantaste Sí, bandera. yo planté bandera. Sí. ¿El diálogo con él, con José Manuel, fue siempre parejo? ¿O No, al primer tiempo yo creo que a todos nos pasa y creo que el que dice lo contrario Miente. falta la verdad. Porque todo divorcio el primer tiempo es caótico, es terrible, te sale lo peor de uno o del otro. Tal cual. Creo que tenemos que ser como sinceros. te llames. Te llames como te llames y seas como seas. Eso es una etapa que hay que vivirla y yo creo que es lógico vivirla. Pero en mi interior, y creo que en el de José Manuel también, siempre fuimos familia. Siempre fuimos familia. Y No se después cortó, no se quebró. No, en absoluto, no se quebró, él no se quebró. Seguimos siempre, después de estos primeros desencuentros grandes, pudimos estar de acuerdo. Yo siempre llevé adelante todo lo que se refería a los chicos. Él nunca tuvo problema en eso, en consideraciones de escuela, de estudio, de lo que hacían, de los permisos. Pero si y le demás. hacías todo el trabajo, ¿qué va a decir? No, mujer? nunca hubo problema, ningún hagamos inconveniente. Hagamos una pausita. Hacemos una pausita. Me desespera hacer una pausa, Federico, porque efectivamente estamos en una charla tan hermosa con Silvia y bueno, vamos conversando sobre esto que es historia y es vida pasada. Cuando volvamos, hablamos de justamente sus hijas, la que sigue en la política, la periodista. Está Silvia Zanichelli con nosotros en este Pioneros tan especial. Hoy en Pioneros estamos conversando con la señora Silvia Zanichelli. Retomando el tema de tus hijas, ¿en algún momento le dijiste a Natalia que no se dedicara a la política? No, jamás con ninguno de mis hijos. Yo estoy muy orgullosa de todos mis hijos y cada uno en lo que ha decidido hacer y bueno, solo apoyo y por supuesto, ante alguna consulta o una pregunta, responder con sinceridad, pero... No, jamás. ¿La vida pública es inherente a ustedes? La vida pública es inherente a nosotros, sí, es así. La vida pública ha sido inherente. ¿No es algo que ustedes digan, uy, qué cosa? No, lo hemos vivido, siempre hemos estado ahí, te digo, desde chica con mi papá. Por eso te digo. Después seguimos y ahora los chicos, tanto Natalia y Francisco, hacen política acá en Córdoba. Francisco hace política acá en Córdoba, sí, con su hermana. Y digamos, están en el mismo grupo, el mismo equipo. Y Candelaria en Buenos Aires, periodista, y también le está arrimándose en algunas cuestiones políticas en su zona de San Isidro, en Buenos Aires. Bueno, todos en el... Parece natural todo. Es natural, es como consecuencia lógica y todos tienen mi apoyo y
y mi cariño, ahí mi fuerza y mi sostén en todo lo que necesiten, por obvio. supuesto. En ese momento en que muere por accidente José Manuel, ¿estabas en un buen diálogo? Sí, nosotros estábamos en muy buen diálogo. Teníamos un buen diálogo con nietos ya y demás. Así que bueno, fue un... ¿Siempre se te destacó en las asunciones? O sea, ¿siempre había un lugar especial para vos? Sí, no siempre, pero sí, en algunos actos. En algunos Me acuerdo actos. que cuando se inauguró El Buen Pastor, por ejemplo, en la nueva versión. Sí, he Pero estado. volviendo al tema del diálogo, Sí, había un diálogo familiar. por supuesto. ¿Y esa noticia cómo caló en vos? Para mí fue terrible. Yo estaba en casa justamente con Francisco, que vivía aún conmigo, él era mucho más chico, vivíamos los dos. Fue terrible, fue terrible. Me lo dice Nati por teléfono. Es como, imagínate la sorpresa y demás. Fue terrible, fue terrible. Fue una sensación terrible, una especie de... Sí, fue algo trágico, una noticia trágica, una noticia inesperada totalmente. Y bueno, a la que había que hacer frente. Claro. A la que había que hacer frente, porque en el acto uno que piensa, bueno, acá está Fran, que a pesar de no ser su padre biológico, tenían una muy buena relación y se querían muchísimo. Nati, que estaba en ese momento en el tránsito del trámite con la muerte de su papá, había que ver qué hacía Cande, que tenía que venir de Buenos Aires. Entonces uno se pone de nuevo, después del impacto, en que sos la mamá y la que tenés que un poco cobijar en ese momento también, más allá del dolor propio, ¿no? Sí, con mucho cariño de todo el mundo, con amigos, familia y todo, pero bueno, es con la pena de la pérdida prematura. muy prematura, de muy poco tiempo. En algún momento de tanto trajinar con viajes, ¿ustedes piensan en eso? Cuídate, tener otras precauciones. No, ¿o no? vos sabés que no, por suerte, no caló en ese sentido, porque yo ya esa parte, de alguna manera la aprendí después que murió Agustina. Hubo un aprendizaje totalmente íntimo, personal, de no marcar a los, suponete llegó el Fran al poco tiempo, a los 8 años, después a los años de morir Agustina, no, a los 8 años de Agustina serían, Claro. ¿no? A los 3, 4 años de morir ella, llegó Fran y, por ejemplo, después los nietos y las mismas chicas que eran adolescentes en esa época, hubo que hacer un aprendizaje de no coartarlas en nada por el temor de que algo pasara. Había que evitarlo a eso, había que dejar libertad, había que decir, bueno, confiar también en que esto no volviera a ocurrir. Y lo mismo con el tema de los accidentes de auto y demás, por lo que le pasó a José. No, en ese sentido, personalmente, no. Yo había hecho ya como un aprendizaje previo, y entonces es así. Se te ve muy, muy entera, muy fuerte. ¿Qué hiciste en todo Mucha terapia. Tiempo? Mucha terapia. ¿Qué más? Mucha terapia. Yo y todo el grupo familiar, mucha terapia. Y bueno, y a cosas que uno va teniendo porque yo me doy cuenta que uno aplica cosas que no es que los papás te sentaron y te enseñaron. Uno actúa más por lo que vio el movimiento de la casa y de la vida, que por lo que tal vez académicamente o formalmente te enseñaron. Y mi mamá también quedó viuda con nosotras muy chicas, por ejemplo. Entonces hubo todo un registro. Hay un registro y hay una formación. Y yo a los chicos también les he tratado de transmitir fortaleza y resolución en sus cosas. El tema de la vida junto a un hombre de la política, una personalidad así tan avasallante, tan fuerte, ¿qué conclusión sacas? Mira, pienso que es la pasión de una persona, como en otro puede ser la investigación, claro, el estudio, la medicina, un deporte, cualquier tipo de tarea que alguien se entregue con pasión y uno acompaña, ¿no? Pero era como, digamos, una rival, la política importante.
Era un interés importante con el que había que compartir y acomodar cosas, sí. Sí. Acomodar tiempos, acomodar intereses, sí. ¿Fue Sí, sí. ese el hombre de tu vida? Sí, fue un gran amor y el padre de las chicas y un proyecto de vida. Después uno tiene otros amores también en la vida, pero No sé si tendrás documentación, cartas, fotos, como para que eso vaya a algún museo, a algún lugar. Mira, tengo algunas cosas, sí tengo cosas, por supuesto. Tanto de tu padre como Claro, de la José. memoria, eso te iba a decir, la memoriosa de la familia, como que era profesora de historia, mi hermana Ana era la memoriosa de todas las cosas. Pero tengo algunas, después, por ejemplo, de José Manuel, está todas las cartas que me enviaba cuando estaba detenido en la época del proceso, cartas escritas en papeles de cigarrillo, en papel higiénico y todo ese tipo de cosas. Esas están conservadas, las tiene Cande, porque Cande también, aparte de periodista, ella ha escrito un libro sobre Sí. Barón Visa, y como que Fran también ahora escribió un libro, así que hay dos escritores en la familia que pueden hacerse cargo. Eso lo tiene Cande en su poder ahora, que siempre hablamos de que vaya a escribir algo sobre eso, sobre ese periodo, con la parte de documentación claro, que vos de estas estabas cartas. sola con las chicas. En ese momento estaba sola con las ¿Cuánto chicas. tiempo estuvo él detenido? Un año hábil, digamos, de un marzo a un fin de año, de diciembre. Y incomunicado total. Entonces empezaron a llegar estas notitas. ¿En Buenos Aires? No, acá en Acá, Córdoba. acá. Primero en la cárcel, en la penitenciaría de San Martín, de donde pudimos saber, por estos medios totalmente informales y de presos comunes y demás, que era riesgoso estar ahí. Entonces mi mamá, que en eso fue realmente un pilar increíble, mi mamá, por medio de relaciones y de gente conocida, logramos que lo trasladaran a encausados con otros compañeros como Cacho Coronel y otros que estaban ahí. Entonces, Ahí ya estaba un poco más protegido. estaba más protegido y ahí sí pudimos, a los varios meses, que le quitaron la comunicación y visitarlo. Mientras tanto, eran estas notitas que te cuento. Y resistir con Las las criaturas, absolutamente y con resistir. todo lo que había Hay que alrededor. resistir, había que resistir, sí, no había otra. Esa era la única posibilidad. No cabía otra cosa. ¿No te gusta escribir lo tuyo? ¿Sabes qué? Me gusta escribir. Alguna vez he escrito algo, pero tendría que dedicarme. Pero como ya te digo, tengo dos representantes en la familia que seguramente van a tomar la posta. Te dedicas a otras cosas. Sí, yo les voy a ayudar a apoyar en todo lo que pueda en eso. Me falta un poco la memoria de mi hermana Ana, que era fantástica porque además ella era memoriosa. Y yo la cargaba porque ella me de algunas otras cosas fuera de lo familiar. Yo le decía, pero ¿cómo te acuerdas esto? Es que soy historiadora. No, le digo, sos chismosa. Yo le decía, no, Eso sos porque te gusta saber de la te vida de la gusta, gente, te pero gusta. era muy memoriosa también ella. Bueno, tengo este regalito de ¡Ay, qué Gulú lindo! para vos. Contame, qué vinito lindo. Ay, y qué algunas rico. delicatessen para compartir con pero la familia. muchísimas gracias. Pero por favor. Muchas gracias a la firma también. Claro, muchas a Gulú, gracias. Muchas gracias. Tiene siempre una gentileza con nuestros invitados. Con los invitados. Muchísimas gracias. Me ha encantado tenerte en el programa, se nota, porque no puedo dejar de conversar y de Yo espero que contarte. haya sido positivo, que les sirva a los cordobeses un poquito más de la entrecasa de algunas personalidades, ¿no? Que eso es lo que creo que es a lo que apunta el programa. Y en sí, algunos sobre casos, todo, y conocimiento sobre todo y memoria. Conocimiento, memoria, que no se pierda en el vacío de la nada, Sí, ¿verdad? porque yo creo en eso que se le atribuye a pueblos originarios de distintos lugares, pero de eso de que nadie muere del todo mientras se lo recuerde. Entonces Es así. creo que es lo que hay que apuntar y a lo que a mí me interesaba en este caso también. Gracias. Así que por muchas venir. gracias Ha sido por la un invitación. placer muy grande. Igualmente, muchas Gracias. gracias. La señora Silvia Zanichelli, nuestra invitada de hoy. Termina Pioneros, nos volvemos a encontrar el sábado que viene, 13:30. Gracias. Auspician este programa. En Sanatorio Allende creemos que la medicina de excelencia es aquella que pone a los pacientes y su familia en el centro de todo, uniendo lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas. Así, creamos la red de sanatorios más moderna pensando solo en vos. Esa es la verdadera evolución.
Sanatorio Allende. La medicina evoluciona. Todos hablan de la IA, pero en EPEC te queremos contar sobre otra IA, la inteligencia ambiental. Cuando el caloventor está al máximo, hay filtraciones en las aberturas, o el aire acondicionado en modo calor está a más de 20 grados, tu consumo se dispara. Con pequeños cambios, cuidas el planeta y ahorras energía sin perder confort. Este invierno, activa tu inteligencia ambiental. EPEC, la energía de Córdoba. En Villa María seguimos creciendo, fortaleciendo la producción, generando empleo y oportunidades, más inversión, más trabajo, más futuro. Municipalidad de Villa María. Finca Medialuna. Cuidamos cada detalle para hacer un Malbec que hable de su lugar de origen. Encontranos en las 3 sucursales de Blackwood. Colegio de Escribanos de Córdoba.